Y yo le voy a hacer, hermano, bien claro con la palabra de Dios, que no cualquiera puede vencer a Satanás. No es como nos dijeron que nosotros tenemos al diablo debajo de los pies, sin enseñarnos qué tenemos que hacer y cómo tenemos, hermano, que estar preparados para poderlo tener debajo de los pies. Y Satanás se ha burlado de mucha gente. Satanás ha destruido matrimonios. Satanás ha destruido mucho cristiano, mucho creyente. ¿Y sabe por qué? Porque lo han ignorado. Pero nosotros en esta mañana vamos a aprender cómo vencerlo. Y yo te voy a decir una cosa, hermano, no es fácil vivir esta vida, pero quiero decirte, sí podemos vivir esta vida para poder vencer a Satanás y los demonios. Claro que sí se puede. Esforcémonos en esta mañana, amén. Mire, abramos la Biblia en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago dice, someteos pues a Dios. ¿Qué dice Santiago? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hemos estado aprendiendo en las otras enseñanzas de cómo el diablo trabaja en oculto. Pablo dice, no ignoremos sus acechanzas, sus maquinaciones. Hablamos y aprendimos que las acechanzas y las maquinaciones son obras del diablo y los demonios en oculto para destruir a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios aquí? Bueno, tú eres una persona que Satanás va a escoger para destruirte. A los que están, hermano, a los que no quieren hacer la voluntad de Dios, Satanás no tiene nada que ver con ellos. Él los deja. Pero todos nosotros que queremos hacer la voluntad de Dios, Satanás viene y su primer propósito es que nosotros caigamos en pecado. Porque él sabe que nosotros cometiendo pecado estamos separados de Dios. Pero a la misma vez en esta mañana te voy a enseñar cómo realmente Dios, hermano, con su palabra nos enseña que sí podemos vencerlo. Pero tenemos que, primeramente, lo primero es someternos a Dios. Ninguna persona que se somete a Dios puede, hermano, derrotar a Satanás y a los demonios. Incluso ellos se burlan de las personas. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, y la Biblia nos enseña, es someternos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Someteos, la palabra someteos, hermano, quiere decir obedecer. Obedecer. ¿Qué es someteos? Obedecer. Por eso Satanás lo primero que él hace, hermano, es que usted y yo desobedezcamos la palabra que hemos oído. ¿Se acuerda lo que hablamos de que en la parábola del sembrador, como cuando nosotros oímos la palabra de Dios, viene Satanás y la roba del corazón? Eso es lo que él hace. ¿Sabe para qué? Para que no le obedezcamos. Porque Satanás sabe que cuando nosotros no le obedecemos, no nos estamos sometiendo. Y Satanás tiene autoridad de todo aquel, hermano, que no obedece a Dios. Por eso es, hermano, que Dios echó fuera a Adán y a Eva del huerto. ¿Cuándo los echó? Cuando ellos desobedecieron. ¿Lo ha leído, verdad? Mire, someteos pues a Dios. Entonces vamos a obedecer a Dios. Y otro significado de la palabra someteos quiere decir estar bajo autoridad de alguien. Entonces, si nosotros queremos vencer a Satanás, tenemos que estar bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Porque Dios fue el creador de aquel querubín, hermano, que se convirtió en Satanás. Lo leímos. Por eso Dios es el único, hermano, que nos puede dar el poder y la autoridad para nosotros vencer a Satanás. Y Él ya lo dejó escrito. Pero hay algo, hermano, hay algo que Dios quiere que nosotros aprendamos y es hacerle obediente. ¿Cuántos entienden eso? Serle obediente. Por eso yo le animo en el nombre de Jesús, esfuércese. Esfuércese, puede decir amén.
Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está hablando de obediencia a hacer la voluntad de Dios. Aún para llegar al cielo tenemos que ser obedientes. Hoy en día hay un evangelio diferente que la gente está escuchando. Por eso la gente se acostumbra, hermano, a vivir esa vida fácil, una vida, hermano, sin compromiso, una vida sin obediencia, una vida sin humillación a Dios, una vida sin respeto a Dios. Y así vive mucha gente en las iglesias y Satanás se burla de ellos. Por eso les pone un cáncer, les pone una enfermedad, les pone, hermano, pobreza, les pone ataduras. Se burla de ellos. Lo hemos aprendido cuando leímos, hermano, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y dice cómo este anduvo haciendo, hermano, bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con Jesús. Él tenía poder, hermano, para deshacer cualquier opresión del diablo. Y sabe una cosa, Jesús nos dio la autoridad a nosotros, puede decir amén. Pero hermano, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que someternos. No olvide eso. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Satanás no, hermano, cuando nosotros nos sometemos a Dios, Satanás va a huir de nosotros. Hay una escritura donde dice que Él viene a matar, robar y destruir. El plan que Él tenía para matarnos, robarnos y destruirnos no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque nosotros nos sometemos a Dios. Y Dios protege, hermano, Dios nos cuida. Pero tenemos que ser obedientes. ¿Cuántos saben que es responsabilidad? No solamente es estar en una iglesia. Si queremos nosotros vencer a Satanás, tenemos que ser obedientes a Dios. Puede decir amén. Ser obedientes. Y el diablo va a oír. Va a oír. ¿Se puede, hermano, vencer al Satanás? Claro que se puede. Y lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios, porque Satanás nos conoce cuando nosotros somos obedientes a Dios o somos rebeldes ante Dios. Mira lo que dice el verso 8. Acercaos a Dios. Vuelve a decirle Santiago a la iglesia. Acercaos a Dios. Santiago no está diciendo, hermano, solamente de creer en Dios. Santiago está diciendo, acercaos a Dios. Es muy diferente creer en Dios y acercarse a Dios. Muy diferente. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Santiago le está hablando, hermano, cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y cuando nos acerquemos a Dios, tenemos que aprender, hermano, a pedirle perdón por nuestros pecados, a limpiarnos. Puede decir amén. Claro que sí. Claro que sí. Y vosotros los de doble ánimo, dice, purificar vuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe cuando el corazón está dañado, cuando hay en nuestro corazón maldad, hermano. Y Satanás sabe cuando hay pecado en nosotros. Claro que Satanás lo sabe. Y él sabe que cuando está en el pecado, hermano, y la maldad en el corazón, claro que Satanás sabe que no vamos a poder vencerlo. Claro que lo sabe. Por eso la Biblia nos enseña a someternos a Dios, a acercarnos a Dios. Mira lo que dice el verso 9. Afligíos y lamentar, llorar. Algo que no se mira en estos últimos tiempos. Dice, vuestra risa se convertirá en lloro. Y vuestro gozo, ¿qué dice? Vuestro gozo en tristeza. Verso 10. Y mira lo que dice el 10. Humillaos delante del Señor. ¿Y qué dice, hermano? Y Él os exaltará. Dos cosas que Santiago le enseña a la iglesia cómo vencer a Satanás, hermano. Lo primero es someterse a Él y lo segundo es humillaos a Él. La palabra humillaos, hermano, uno de significado que podemos nosotros entender es depender de Dios. Una persona que es humilde depende de Dios. No depende de lo que uno sabe o lo que uno es, sino de Dios.
Es una persona humilde. Depender de Dios. La Biblia nos enseña, hermano, que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Jesús dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso a vuestras almas. Dios, hermano, quiere que nosotros dependamos de Él. No solamente que le seamos obedientes, pero que dependamos de Él. Puedes decir amén. Nunca pienses, hermano, ni dependas de ti mismo la capacidad o el dinero o la sabiduría que tú tienes, porque te puedes dormir muy a gusto y al siguiente día ya no puedes despertar. Hermano, la vida hoy es y puede ser que mañana ya no sea. Por eso es bueno depender de Dios. Puede decir amén. Y Santiago es bien claro, porque después Santiago le dice a todos aquellos, dice, a todos ustedes les voy a decir que dicen, hoy vamos a hacer esto y mañana vamos a hacer aquello. Porque hay personas que dicen así, ¿cierto o no? Hoy voy a hacer esto y mañana voy a hacer esto, en 15 días voy a hacer esto y en un mes voy a hacer esto. Y se olvidan de Dios. Y Santiago les dice, ustedes no saben si el día de mañana es de ustedes. Es mejor decir, si Dios quiere, hoy y mañana haremos ello o aquello. Eso es depender de Dios. Yo siempre que voy a hacer algo, siempre le digo, Señor, si es tu voluntad que yo haga esto, lo voy a hacer. Aun cuando yo voy a salir de vacaciones, Señor, si es tu voluntad que yo salgamos, mi esposa y yo, Señor, hágase tu voluntad. Y sabe una cosa, cuando no es la voluntad de Dios, siempre salen cosas. Y cuando yo voy de vacaciones, disfruto esas vacaciones. ¿Sabe por qué? Porque fue en la voluntad de Dios. No fue cuando yo quería. Aún en eso, hermano, tú tienes que depender de Dios. Puedes decir amén. Señor, si tú quieres que todo salga bien, aprendamos. Puedes decir amén. Pero hay algo bien importante. Dos cosas, hermano. Someterse a Dios y humillarse a Dios. Cuando Satanás mira eso en una persona, en un creyente, hermano, Satanás sabe que va a ser difícil matarlo, robarlo y destruirlo. Sigamos aprendiendo cómo podemos vencer a Satanás. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Pastor, yo soy muy poco obediente en la palabra de Dios. He escuchado mucha palabra, pero no he obedecido. Hermano, yo le animo en el nombre de Jesús, en esta mañana, esfuércese a obedecer a Dios. Puedes decir amén. Te conviene. Depende de Dios. No dependas de quién tú eres o lo que tú tienes. Depende de Dios. Dependa de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Puedes decir amén. Aprendamos a depender de Dios. Miren lo que dice el verso 6. ¿Lo tienen ahí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Anteriormente fue Santiago, ahora es el apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Qué dice? Cuando fuere tiempo. Cuando nosotros nos humillamos, Dios nos exalta, hermano. Claro que es así. En el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el verso 7, primera de Pedro 5:7. Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, mira lo que dice el verso 8. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario es enemigo. Vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente. ¿Qué dice, hermanos? Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Así es como anda Satanás. Por eso anteriormente, hermano, Pedro ahora dice, humíllense delante de Dios. Y ser humilde, hermano, es depender de Dios. Puedes decir amén. ¿Sabes qué? Dios me ha enseñado que yo haga las cosas así. Yo voy a ser humilde y las voy a hacer así. Yo no estoy hablando, hermano, de que tú te sometas a una iglesia, te sometas a un pastor. Te estoy hablando que te sometas a Dios. Cuando tú te sometes a lo que tú oyes,
a la palabra de Dios, tú te estás sometiendo a Dios. Te estás sometiendo a Dios. Hermano, recuerda, la palabra de Dios es bien importante en tu vida. Por eso a Satanás le interesa que la palabra, hermano, no caiga a tu corazón, porque va a dar un fruto. Es una semilla. Y esa semilla da un buen fruto. Por eso él viene y la roba. ¿Sabe para qué? Para que no cambiemos. Para que sigamos viviendo una vida en derrota. Sin la cobertura de Dios. Así anda Satanás como león rugiente buscando, dice, a quién devorar. Una vez más te voy a decir, el mundo es ganado por él. Satanás, hermano, mire, Pedro le está hablando a la iglesia. Satanás siempre va a buscar gente en la iglesia. ¿Sabe que la gente más perseguida somos los que estamos en la iglesia? Satanás siempre, hermano, quiere que los hermanos se critiquen el uno al otro. ¿Cuántos saben que en el mundo es normal eso? Y no hay ningún problema, porque así vive el mundo. Pero Satanás quiere que en la iglesia, hermano, haya contiendas, haya divisiones, haya envidias, haya enojos. Así él trabaja. Porque sabe que de esa manera, hermano, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y sabe que de esa manera, Satanás sabe que de esa manera él puede trabajar en nuestras vidas fácilmente. Por eso Pedro, hermano, está diciendo, hey, tengan cuidado. Tengan cuidado. Y mira lo que dice el verso 9, al cual, ¿cómo se vence a Satanás? Mira lo que dice Pedro, al cual resistir, ¿qué dice? Resistir, ¿qué, hermano? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Una vez más, firmes en la fe. ¿Cómo, hermano, vencemos a Satanás? Firmes en la fe. Ahora, si hay algo que Satanás, hermano, busca es que tú no tengas fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, del oír la palabra de Dios. Satanás lo que él quiere es quitarte el tiempo para que tú no oigas palabra de Dios. Tú puedes escuchar música, puedes escuchar alabanzas, puedes escuchar todo lo que tú quieras, pero no oigas la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios tú vas a tener fe. Así es como viene la fe. La Biblia lo enseña, hermano. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios mismo nos enseñó, hermano, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para vencer a Satanás, hermano, nosotros tenemos que agradar a Dios. Puede decir amén. Tiene que haber una palabra en nosotros para que cuando Satanás viene, nosotros le podamos vencer. ¿Cómo Jesús venció a Satanás en el desierto, hermano? Cuando Jesús estaba ayunando 40 días. Con la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le dijo a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le contestó con la palabra. ¿Y qué hizo Satanás? La Biblia dice que Satanás se fue por algún tiempo. Lo resistió. Hermanos, si Jesús resistió a Satanás con la palabra, nosotros tenemos que aprender a resistirlo también. Jesús conocía la palabra. Tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Puede decir amén. Nunca, hermano, quiera echar fuera al diablo o un demonio si usted no conoce la palabra de Dios. Porque va a quedar avergonzado. Tú tienes que tener la palabra en tu corazón. Puede decir amén. Jesús dijo, Pablo dice que la palabra de nuestro Señor Jesucristo mora en abundancia entre vosotros. Claro que Satanás sabe cuando una persona no tiene nada de palabra en su vida. Claro que él sabe. Y por eso él viene, hermano, inmediatamente le pone enfermedad, lo hace tropezar, lo hace que caiga en tentación, hermano, lo hace que juzgue, lo hace que murmure, lo hace que robe. Satanás hace que la persona, hermano, empiece a actuar de esa manera. Y yo no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando gente en la iglesia. Por eso hoy en día usted mira personas, hermano, que en un tiempo servían a Dios y los miras que ya no sirven a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos de ellos, Satanás le robó la palabra que estaba en ellos. Y ahora cuando Satanás viene, hermano, y anda como león rugiente y mira a una persona, mire,
Satanás viene y puede mirar a un hermano, dice, este hermano no ora, este hermano no es obediente, este hermano no se somete a Dios, este hermano no ayuna, él es una víctima. Como él anda como león rugiente, él va a decir, a él lo voy a hacer que caiga, lo voy a hacer que robe, lo voy a hacer que caiga en esta tentación. Así es Satanás. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué pasa? Miramos al hermano, oye, cayeron. Claro, él es así. ¿Cuántos testimonios no ha escuchado usted en las iglesias? ¿Verdad que sí? Y la gente, ¿qué dice? La gente lo único que hace es criticar al hermano y a la hermana, sin conocer, hermano, al principal enemigo. Por eso siempre le he enseñado, no juzgue a su hermano cuando cae, no juzgue a su hermano cuando anda haciendo cosas malas, aunque mucho religioso, hermano, enseña que sí tiene que juzgar uno porque Dios lo mandó a juzgar. No, la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Puedes decir amén? Y yo prefiero tener misericordia que juzgar a alguien, aunque llega tiempo, hermano, donde sí podemos juzgar ciertos casos en la iglesia. Puedes decir amén. Y Dios te da la autoridad. Pero hermano, estar hablando mal del hermano, de la hermana, por los fracasos o cómo Satanás lo usó para que cayera, hermano, y ponerlo y difamar al hermano, que esa es la intención de muchos. La intención de muchos, hermanos, no es que se tiene que vivir en santidad, se tiene que vivir en pureza. La intención de muchos, hermano, es poner en mal a esa persona, a ese hermano, a ese padre. Esa es la intención. Y cuando es una intención malvada, viene del mismo diablo. Pastores, no se puede juzgar. Claro que se puede juzgar, pero la Biblia nos enseña que hay gente espiritual que sabe juzgar ciertos casos en la iglesia para ayudar a ese hermano y a esa hermana que se levanten y siga adelante. Puede decir amén. Claro que yo creo en eso. Aunque muchos han estado en contra, hermano, de no, ese pastor hace y permite. No, claro que no. Claro que no. Pero tampoco voy a permitir, hermano, que Satanás se burle de la gente. Puede decir amén. Jesús nunca permitió que Satanás se burlara de la gente, hermano. Por eso él oraba y al que estaba endemoniado, sal fuera. Y la persona quedaba, el que estaba enfermo, sé sanado. Y la persona quedaba. Él sabía, hermano, cómo trabajaba Satanás. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar, hermano, a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Pastor, entonces todos podemos echar demonios. Claro que todos podemos vencer a Satanás. Claro que sí. Si estamos obedeciendo a Dios, puede decir amén. Si nos estamos humillando ante Dios. Si hay palabra en nosotros, hermanos, si hay fe para resistir a Satanás, puede decir amén. Claro que sí. Claro que sí. Por eso es más fácil que tú dures 1 o 2 horas en un celular y estar mirando muchas cosas y que de nada te va a edificar a leer 20 minutos la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que es fácil mirar el celular, hermano, 2 horas y no pasa nada? Pero ¿cuántos saben que es bien difícil, hermano, mirar el celular, la palabra de Dios, mirar la palabra de Dios en el celular 15 minutos? ¿Cuántos saben que es difícil? Claro que sí. ¿Y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Mucha gente así vive en la iglesia. Y yo quiero en esta mañana, en cierta manera, hermano, con la palabra de Dios, que puedas abrir tus ojos y mirar cómo está tu vida. Puedes decir amén. Y que no te dejes vencer por aquel que quiere vencerte, matarte y destruirte. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, dice, en todo el mundo. Pero, hermano, yo voy a decirte una cosa. Nosotros podemos vencer a Satanás y estar firmes. ¿Cuándo, pastor? Cuando en nosotros esté esa fe que tiene que estar para poder resistirlo. ¿Cuál fe, pastor? La fe que estaba en Jesús y la fe que estaba en Pedro y la fe que estaba en los apóstoles. Puede decir amén. Que es la misma fe que nosotros podemos tener, que es, hermano, por medio de la palabra de Dios. Recuerda lo que dice Santiago, que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Está hablando de obediencia. Puede decir amén. Obediencia.
Apocalipsis 12, hermano. Vamos al libro de Apocalipsis 12. Aleluya. Verso 8. ¿Cómo vencer a Satanás? Sometiéndonos a Dios. ¿Cómo vencer a Satanás? Humillándonos delante de Dios. ¿Cómo podemos vencer a Satanás, hermano? Teniendo la fe que Dios quiere que tengamos. Puede decir amén. La palabra de Dios para poder resistirlo y que Él se vaya. Claro que sí. Por eso tiene que haber palabra en nosotros. Mire lo que dice verso 8. ¿Lo tiene ahí? Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando, hermano, de cuando Satanás y los ángeles estaban en el cielo y hubo una lucha, una pelea. Y allí es cuando fueron arrojados a la tierra. Mira lo que dice, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace Satanás? Engaña, mire, ya lo aprendimos. Él sabe cómo engañar al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados, ¿qué dice? Con él. La Biblia dice que la tercera parte, hermano, Satanás ganó la tercera parte de ángeles y son los que fueron arrojados con él. Mira lo que dice el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad, ¿qué dice, hermano? De su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué dice? Día y noche. Ahora, mira lo que dice el verso 11 y nos enseña cómo podemos vencerlo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas, ¿qué dice? Hasta la muerte. Pero mira, ¿cómo vencemos a Satanás? Diga, por medio de la sangre del Cordero. Hermano, dice, y el testimonio de ellos. O sea, tú tienes que hablar. Testimonio es hablar, es confesar, es testificar. De tu boca tiene que salir, hermano, el poder que tiene la sangre de Jesús. Puedes decir amén. Mira, Satanás sabe el poder que tiene la sangre de Jesús. Tú tienes que saberlo. Tú tienes que saberlo. Jesús, hermano, en la Santa Cena, Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada para remisión de los pecados. Juan el Bautista dijo, hermano, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, lo único que puede quitar el pecado, tu pecado, mi pecado, es la sangre de Jesús. ¿Puedes decir amén? La sangre de Jesús. Satanás le teme, hermano, cuando tú y yo confesamos la sangre de Jesús. Cuando tú y yo decimos, Padre, límpiame con la sangre de Jesús esta mentira que hablé. Límpiame con la sangre de Jesús estas palabras que salieron de mi boca que fueron maldad. Límpiame. Satanás, hermano, sabe que cuando tú y yo confesamos y clamamos la sangre de Jesús, que nos limpie, no perdone, él sabe que ya no va a encontrar nada de él en nosotros. Él sabe que no puede. Cuando él venga, hermano, él ya no va a encontrar nada de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos arrepentimos. Nosotros ya le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos. Y esa sangre, hermano, ¿qué hace? Nos limpia. ¿Puede decir amén? La sangre de Jesús tiene poder. Tú tienes que, hermano, aplicarla cada día en tu vida. ¿Puedes decir amén? Cada día. Cada día. Tiene que salir de tu boca. Tienes que tener fe en esa sangre. ¿Puedes decir amén? Claro que sí. Hermano, Satanás y los demonios saben que Jesús en esa cruz, al derramar su sangre, los venció a ellos. Claro que ellos saben. Y tú y yo tenemos que saberlo. ¿Cómo vencemos a Satanás, hermano? Diga, por medio de la sangre del Cordero. No es nomás decir, Satanás está hecho fuera en el nombre de Jesús. No es, hermano, tú tienes que estar limpio. Puedes decir amén. Escúcheme, tú tienes que estar limpio. Porque si hay maldad y hay pecado en ti, tú dices, te echo fuera, Satanás. Satanás va a decir, ¿cómo tú me vas a echar fuera si mira, hay maldad y pecado en ti? Tú no puedes hacer nada contra mí. Eso te daña, eso te ensucia. Tú tienes de lo mío. Claro, no lo vas a escuchar, pero así él es lo que él hace.
Por eso, hermano, a Jesús, Satanás y los demonios respetaban a Jesús, porque no había nada, no había pecado en él. Pastor, alguien dice, ¿se puede vivir sin pecado? Hermano, ¿cuántos saben que se puede vivir sin pecado? Yo no dije que no podemos, que no vamos a cometer pecado, porque ignoraríamos la escritura cuando el apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, mentiroso hacia el Señor y la verdad no está en él. Yo no dije que no, todos pecamos, hermano, aún con la mente, puede decir amén. Aún con palabras, hermano, para difamar a alguien, ahí estamos pecando, claro que sí. Pero la sangre de Jesús nos limpia. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y enseguida dice, y limpiarnos. ¿De qué? De toda maldad. Entonces Satanás sabe, hermano, que la sangre de Jesús no solamente nos quita el pecado que cometimos, sino que también nos limpia de toda maldad. Y cuando tú y yo le decimos a Satanás, hey, en el nombre de Jesús, toda obra tuya perversa se destruye en esta persona. Satanás sabe que tenemos autoridad y tenemos poder. Y esa obra se destruye. Así anduvo Jesús, hermano. Lo leímos. Él anduvo, hermano, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Claro que Satanás oprime a la gente, pero tú y yo podemos orar por ellos y que esa obra de Satanás sea destruida. Puede decir amén. Muchas de las enfermedades son obra de Satanás, y cuando uno ora por ellos, hermano, la persona queda sana. ¿Cuántos testimonios no ha habido aquí de que hemos orado, hermano, y la persona ha quedado sana? Claro que sí. De dolores de cabeza, de cualquier dolencia. Claro que sí. Por eso Satanás lo que hace, hermano, es que tú te manches, que tú cometas pecado y que haya maldad en ti, porque de esa manera él sabe que tú no vas a poder hacer nada y que seas ignorante en la palabra. Eso es lo que Satanás quiere. No importa los años que tú estés sentado en una iglesia, no importa. Tú puedes ir a una iglesia, la iglesia más ungida, pero si tú no te preparas para cuando Satanás venga en contra de ti, hermano, tú vas a estar derrotado. Voy a hablarle al pastor, pero de aquí a que le hables al pastor, Satanás ya hizo lo que hizo contigo. Por eso es que hay que estar listo. Puede decir amén. O háblale, han escuchado eso cuando háblale a aquel hermano se mira que anda bien. ¿Ha escuchado eso? ¿Ah? Hermano, tú tienes que andar bien. Puede decir amén. Es la voluntad de Dios que tú andes bien. Y pastor, ¿y qué es andar bien? Ser obediente a Dios. Puede decir amén. ¿Qué es andar bien? Ser humilde ante Dios. ¿Qué es andar bien? Lee la Biblia, ponla por obra. Puede decir amén. Llénate de la palabra de Dios, ten fe. Esa es la voluntad de Dios. Tú lo puedes hacer. Puede decir amén. No, es que los pastores son los ungidos y los profetas, hermano. Tú tienes la autoridad también. Puede decir gloria a Dios. Tú la tienes. Claro que sí. Pero tienes que prepararte, hermano y hermana. Tienes que prepararte. Puedes decir amén. Tienes que prepararte. Ellos le han vencido por la sangre, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, ¿qué dice? Sus vidas hasta la muerte. ¿Podemos vencer a Satanás? Sí, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero. Satanás sabe que él ya fue derrotado. Colosenses 2:13. Mire lo que dice Colosenses 2:13. Aleluya. Colosenses 2:13. Y a vosotros, Pablo le habla a los colosenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa, por eso se le llamaba Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él. Cuando habla de incircuncisión de la carne, le está hablando a personas que no eran judíos, los gentiles. Y mira lo que sigue diciendo. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué dice? Perdonándonos, ¿qué dice? Todos los pecados. Le está hablando ahora a los gentiles, hermano. Y verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Ahí se incluyó, hermano,
Pablo, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿qué dice? En la cruz. Y mira lo que dice el verso 15. Y despojando, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Quitó todos nuestros pecados, hermano, y los clavó en la cruz. ¿Y qué más dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Ahora, Jesús, hermano, mire, Jesús no es que Él triunfó, hermano, sobre ellos en la cruz para Él, porque Jesús ya tenía poder de todos estos principados y estas potestades, ¿cierto o no? Miramos a Jesús antes de la cruz, hermano, echando fuera demonios, ¿cierto o no? Claro que Él tenía. ¿Sabe para qué Él triunfó? Diga, para darnos autoridad a nosotros. Para eso Él triunfó, para darnos la autoridad a nosotros, porque la autoridad ya la tenía Él. Él ya la tenía. Porque Él echaba fuera a los demonios. Ese es uno de lo que más hizo Jesús, hermano, cuando Él empezó su ministerio. Sanar enfermos, echar fuera demonios y leprosos, hermano, que los ciegos miraran, los sordos oyeran, los paralíticos se levantaran. Claro que Jesús ya tenía autoridad sobre ellos, pero aquí, hermano, cuando Él lo hizo, hermano, Él lo hizo, ¿sabe para quién? Para darnos la autoridad a usted y a mí. Tú tienes que saber eso. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. ¿Puede decir amén? Es en el nombre de Jesús. Recuerda, los demonios no los miras. Cuando tú vas caminando y sientes que alguien te va siguiendo, son demonios. Cuando hay algo de oscuridad y sientes, hermano, que alguien te está mirando, sientes escalofrío y sientes miedo, son demonios alrededor de ti. Y tú tienes que hacer algo. Puedes decir amén. Mi esposa y yo limpiamos por las noches, hermano, y en ciertas oficinas empecé a sentir cierto miedo. Dije, en el nombre de Jesús, yo sé que andan aquí, en el nombre de Jesús. Y después sientes paz. Ellos saben, hermano, ellos saben. Hay mucha gente que tiene temor, hermano, a la oscuridad. ¿Sabe qué? Hay demonios que para eso trabajan, hermano, trayéndote temor, miedo. Te intimidan. Tú tienes que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. Amén. Hay gente que no puede dormir, hermano, sin una luz prendida. Tienen miedo a la oscuridad. ¿Sabe qué hay? Hay un demonio. Tú tienes que echarlo fuera. Puedes decir amén. Hermano, tú tienes que saber cómo ellos trabajan. Puedes decir amén. Tienes que saber. Ellos trabajan en las tinieblas. Tú puedes entrar a esa oficina y no sientes nada en el día. Hay luz. Ellos trabajan en tinieblas. La oscuridad. Recuerde que la Biblia dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas, del reino de las... Está hablando de oscuridad, de maldad, de algo oscuro, hermano. No de la oscuridad que miramos, pero ellos trabajan, hermano, así en oscuridad, en tinieblas. Ellos aborrecen la luz. Por eso cuando Cristo vive en nosotros, hermano, inmediatamente ellos saben quién está contigo. Ellos saben quién está contigo. Por eso nosotros, hermanos, somos más que vencedores. Puedes decir amén. Aprendamos, hermano, y sigamos creyendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces Jesús en la cruz despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Qué dice? En la cruz. ¿En dónde? En la cruz. Hermano, esa cruz tiene mucho poder. Hablando de lo que Jesús sufrió en esa cruz, puedes decir amén. Hay mucho que está escondido en esa cruz, que muchas veces como iglesia no lo conocemos. Pero estamos aprendiendo algo en esta mañana. Y nos está dando autoridad, hermano, para poder vencer a Satanás y los demonios. Hebreos 2, 14. Aleluya. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y
y carne, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesucristo, hermano, de Jesucristo. Para destruir, mira lo que dice, para destruir por medio de ¿qué? De la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hermano, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Imperio quiere decir poder y autoridad. ¿Quién lo tenía? El diablo. El diablo podía matar a quien él quería. A quien él quería le podía quitar la vida. Pero después, hermano, que Jesús murió en esa cruz, después de que él murió en esa cruz, ahora ahí, hermano, Jesús le quita una vez más. No porque Jesús no tenía poder sobre el diablo, hermano. Usted sabe que Jesús, hermano, resucitó, ¿cierto o no? Resucitó a la hija de Jairo, ¿cierto o no? Resucitó a aquel muchacho que iba en la ciudad de Naín, de aquella viuda de Naín. Claro que lo resucitó. ¿Resucitó a Lázaro o no? Jesús tenía poder de autoridad ahí del diablo, de lo que él tenía, de la muerte. Claro que él lo tenía. Una vez más, ¿sabe para qué lo hizo Jesús? Diga, para darnos la autoridad a nosotros. Hermano, es para darnos la autoridad. No, él ya tenía el poder, pero nos está enseñando, hermano, que él lo hizo. ¿Sabe para qué? Para nosotros. Claro que sí. Por eso es que ahora usted y yo, hermano, tenemos que tener la paz, que si un día morimos nos vamos a ir ¿con quién? Con el Señor. Porque recuerda que Él nos dio vida, y vida ¿qué? En abundancia. Tenemos la vida eterna ¿en quién? En Jesús. Claro que sí. Vida eterna. Entonces, recordemos, hermano, que Satanás ya no tiene poder. ¿Sabe qué quiere decir la palabra destruir? Romper y arruinar el poder y la autoridad de alguien. Eso es destruir. Romper y arruinar el poder de alguien, la autoridad de alguien. Claro que Satanás tenía poder y autoridad. Y mira, te voy a decir una cosa, lo sigue teniendo. Para todos aquellos que no saben. Ahora, la pregunta es, pastor, entonces podemos orar por alguien que ya está a punto de morir, y si es una obra de Satanás, se puede destruir y Dios le puede dar vida. Claro que sí. Si es obra de Satanás, claro que sí. ¿Cuántas veces hemos orado, hermano, en la iglesia por personas que están a punto de morir y después nos hablan, hermano, y nos dan buenas noticias? ¿Sabes qué? Se levantó como si nada y ahí está. ¿Cierto o no? Claro que sí. Hermano, claro que sí. Pero nosotros tenemos que tener este conocimiento. Hermano, este conocimiento no cualquiera lo tiene. Por eso Satanás se burla de la gente. Tú tienes que demostrarle a Satanás, ¿sabes qué? Jesús te venció en esa cruz. Él te quitó la autoridad, y a los demonios también, y a ustedes también les quitó la autoridad, y Jesús nos las dio a nosotros. La Biblia dice, hermano, que Jesús se sentó en el trono de Dios a la derecha, y dice que toda autoridad está puesta en sus pies, y que esa autoridad dice que Jesús lo dio a la iglesia. La iglesia, claro que tiene poder. ¿Cuántos entienden eso? Hermano, ¿usted es la iglesia de Jesús o no? Sí. Todo aquel hermano que le dio su vida a Jesús le pertenece a Jesús. Somos la iglesia de Jesús. Somos de Él. Por eso nosotros tenemos autoridad. Y mira, voy a leerte una escritura más. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Entonces, hermano, nosotros podemos vencer a Satanás si somos obedientes a Dios, si nos humillamos a Dios, amén. Si nos llenamos de la palabra de Dios de fe para estar firmes, hermano, claro que sí. Cuando venga Satanás, nosotros podemos vencerlo, ¿qué, hermano? Con la sangre de Jesús. Puede decir amén. Claro, el pecado no puede más gobernar en nosotros. No podemos ser más esclavos del pecado. No podemos ser esclavos del pecado. Cuando tú miras a una persona, hermano, que es adicta a una droga, al cigarro, al alcohol, estás mirando la obra del mismo diablo. Tiene atada a la gente. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que orar con autoridad. Puedes decir amén. ¿Sabes que en el nombre de Jesús se rompe toda adicción, se rompe todo mal que Satanás ha puesto en ti? Hermano, no es que la gente lo agarre, es que Satanás se los pone a ellos. Por eso tú puedes mirar que hay gente que en un tiempo deja de hacerlo y después caen a lo mismo. ¿Cierto o no? Esa es obra del diablo para destruir a esa persona.
Eso es obra del diablo. Y hasta que no se rompa esa obra de Satanás, ¿qué sucede, hermano? La persona queda libre. ¿Puede decir amén? Queda libre. Claro que sí. ¿De cuántas cosas Dios no me hizo libre a mí, hermanos? Muchas cosas. Pastor, ¿y cómo usted sabe que es libre? Porque tú sientes cuando eres libre. Puedes decir amén. No te llama la atención nada de eso ya. Nada del mundo te llama la atención. ¿Por qué? Tú estás limpio. Fuiste libre. Puedes decir gloria a Dios. Claro que tú sabes cuando eres libre. Cuando eres verdaderamente libre. Oye, yo siento como que bueno, entonces si sientes es porque ahí está. Necesitas ser libre, verdaderamente libre, ¿cierto o no? Como que de vez en cuando todavía tengo antojo de esto y de aquello, de cosas del mundo. Entonces tú necesitas ser verdaderamente libre. Puedes decir amén. Porque si no eres verdaderamente libre, vas a caer en lo mismo otra vez. ¿Cuánta gente no cae en lo mismo, hermano, que fue libre algún día? ¿Están aprendiendo algo en esta mañana o nomás los miro serios? ¿Están serios porque están meditando? Sí, ok. No tenga miedo. En una ocasión que enseñé esto, hermano, se presentaron 2 personas aquí, tenían demonio. Y lo echamos fuera. Fueron libres. Puedes decir amén. No tengas miedo. Si Dios te quiere hacer libre, Él te va a hacer libre. ¿Y cuántos saben que es mejor ser libre que estar endemoniado? Es mejor ser libre, hermanos. No tenga vergüenza. Puede decir amén. Seamos libres. Segunda de Corintios 10, ¿lo tienen? Segunda de Corintios 10. Alguien dijo, pastor, es pura letra y queremos la práctica, queremos que se manifieste. Bueno, que se manifieste y usted va a mirar que el Señor aquí está con nosotros. Puede decir amén. Ahora, si no hay gente que tenga demonio, pues ¿cómo se va a manifestar? Ni modo de invocar a los demonios. Vengan demonios aquí para que mire la gente y vamos a echarlos fuera. No, no podemos hacer eso. Nosotros no somos brujos ni hechiceros, ni adivinos. Ellos sí llaman a los demonios, a los espíritus. ¿Entiende eso? Claro que sí. Nosotros no, nosotros los echamos fuera, no los atraemos. ¿Entienden lo que yo digo? Porque puede haber en la mente, a ver, pues no, queremos ver. Bueno, pues si hay algo, se manifiesta, puede decir amén. Pero esto no es un juego, hermano. Esto no es un juego. Esto es serio. Esto es serio. Satanás no juega con nadie. Cuando él viene a matar, robar y destruir. ¿Sabe por qué hay tanto divorcio en las iglesias? Él no juega. ¿Sabe por qué hay tanto pastor muerto? Jóvenes que no vivieron la vida en abundancia que Dios ha prometido. Satanás no juega, hermanos. Él no juega. Usted tiene que saber eso. Las cosas de Dios son serias. Todo ministro tiene que ser serio en su palabra, su predicación. No tiene que ser juguetón ni tiene que estar entreteniendo a la gente. Hermano, tenemos una lucha. Y lo más importante para mí es que cada uno de ustedes que vino aquí, que sean libres, hermanos. Puede decir amén. Que sean libres y que vivan esa libertad que Jesús quiere que vivamos. Eso es. ¿Para qué estar 15 años en una iglesia, hermano, y estar atados? Con enfermedad, con opresión, con depresión, con pecado escondido. Es mejor ser libres, puede decir gloria a Dios. Ser libres, vivir contentos, hermanos, salir de la casa de Dios, disfrutar la vida que Dios te ha dado, puede decir amén. Ir a tu casa, comer en paz, hermano. Claro que sí. Tienes un perro, tienes animales, trátalos bien. Puedes decir gloria a Dios. Claro que sí. Todo eso, hermano, Dios te da paz para que tú la disfrutes. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros. Claro que Él sufrió para que nosotros tengamos paz.
Por eso cuando en un matrimonio no hay paz, hermano, usted sabe que ahí está el diablo. No, no, todo está bien, hermano, todo está bien. No, no están las cosas bien. No te engañes. ¿Cuántos entienden lo que yo digo? Tú sabes lo que es estar bien, puedes decir o no, amén o no. Tú sabes lo que es estar bien, platicar los dos juntos, salir los dos juntos a comer, puedes decir amén. Eso es estar bien, convivir, hacer las cosas juntos, para ir para acá, ir para allá. Claro que eso es estar bien. Pero tú no digas que las cosas están bien cuando cada quien piensa diferente, cuando cada quien anda por su lado. ¿Ah? Tengamos cuidado con ese engaño que Satanás pone. Y después, ¿qué pasó? No, pues mi esposa me va a dejar. Pues no, que todo estaba bien. Siempre le pregunté y le dije que si todo estaba bien. Usted me dijo que sí. O viceversa, hermano. ¿Cuántos entienden que tú tienes que mirar cuando algo no está bien? Tú tienes, hermano, ¿y qué tienes que hacer? Orar en el nombre de Jesús. Puedes decir amén. En el nombre de Jesús. Hay veces que lloro, hay veces que mi esposa va conmigo en el carro y ¿sabes qué? Vamos a orar. Pues vamos a orar. No, yo soy el hombre y yo tengo que empezar la oración. Tú te sometes, porque hay gente así religiosa. No, si mi esposa siente que vamos a orar, hermano, vamos a orar. Puedes decir amén. Vamos a orar. ¿Por qué dije de orar? Porque esta es una de las armas que nosotros ocupamos, hermano, para vencer a Satanás. La oración. No solamente la obediencia a Dios, no solamente, hermano, el ser humildes a Dios, no solamente la palabra, hermano, que tiene que estar en nosotros, no solamente la sangre de Jesús, ¿entiende? Pero también necesitamos unas cosas más que tienen que estar en nosotros. Y es esto, mira, lo que dice, lo tiene ahí. Segunda de Corintios 10:3. Mira lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos. La palabra militar quiere decir pelear, guerrear. No peleamos o no guerreamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra pelea, de nuestra guerra, que dice Pablo, no son carnales. Nunca hay que pelear en la carne, sino poderosas ¿en quién? En Dios. Si son poderosas en Dios, entonces tiene que ser algo de Dios. Tiene que ser algo de Dios. Dice, para la destrucción de ¿qué, hermanos? De fortalezas. Las armas para destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Y quién trae estas fortalezas? Satanás, porque, hermano, Pablo le está hablando a los corintios que tienen que ellos ser sabios y estar velando. Y mira lo que dice, derribando argumentos. Mire esas fortalezas que son argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Mire, la palabra argumento, hermano, los argumentos dice que son ideas, hermano, para persuadir a alguien. Esos son argumentos. ¿Sabe que hoy en día hay mucho argumento en la gente? Y muchos de esos argumentos, hermano, están en contra de lo que Dios ha enseñado. Eso te va a llevar a la ruina. Hay mucha gente, hermano, que yo les digo, mira, es que el Señor así dice, no, pero es esto, y es aquello, y es el otro, y es que yo lo sé de esto, y es que a mí me enseñaron de esta manera. ¿Y qué si todos esos argumentos, hermano, son los que te han impedido toda la vida crecer y ser la persona que Dios quiere que tú seas? Son fortalezas, y ahí están, son fuertes, hermano. Cuando Dios dice que tienes que ser prosperado, que tienes que estar en victoria, Dios dice que tienes que estar arriba y no abajo. Dios nos enseña, hermano, que tenemos que ser luz. Dios nos enseña que somos, hermano, la autoridad de Cristo aquí en la tierra. Somos la autoridad, la justicia de Dios aquí en la tierra. Somos la autoridad de Dios aquí en la tierra. Jesús lo fue en un tiempo y ahora Jesús lo dejó a la iglesia. Puede decir amén. No que somos Dios, sino que somos Jesús, no. Porque entonces seríamos anticristos. Pero sí tenemos la autoridad que Jesús nos dio como iglesia de Él. Puede decir amén. Claro, tengamos cuidado con esos argumentos que no te han llevado a ningún lado en tu vida.
Pastor, es que yo pienso de esta manera y yo pienso de esta manera y yo así lo aprendí de esta manera. ¿Y cómo vives? Sin saber puede haber, hermano, una fortaleza ahí fuerte que te está deteniendo a que realmente, hermano, tú seas verdaderamente libre. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta? Cuando tú estás en contra de lo que Cristo enseñó. Todo aquel que está en contra de lo que Cristo enseñó, no importa a qué, hermano, y mire, yo no tengo nada que ver, no tengo nada en contra de los institutos ni escuelas bíblicas, no tengo nada que ver en contra de eso, hermano, pero muchas veces lo que he mirado es que la gente lo único que hace es tener mucho conocimiento, hermano, y aún el conocimiento, como dice Pablo, lo puede confundir. Claro, el conocimiento envanece, claro que sí, tengamos cuidado, puedes decir amén. Es que él sabe la palabra de Dios, pero ¿cómo vive? Entonces él sabe la palabra de Dios, pero la sabe a su manera. Porque si supiera la palabra de Dios que está escrita, hermano, y como Cristo nos enseñó, porque Él es la verdad, puede decir amén. La Biblia dice, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo y obedecemos a Cristo, hermano, claro que hay un fruto en nosotros, puede decir amén. ¿Sabe cuál es el fruto? Ese es cristiano. Puede decir amén. Ella es cristiana. Hay un fruto. Porque están mirando, hermano, que como Cristo vivió, así nosotros vivimos. Como Cristo vivió, amando a Dios hasta la muerte. Puede decir amén. Como Cristo vivió, obedeciendo a Dios hasta la cruz. Como Cristo vivió, amando, hermano, a toda la humanidad. Puede decir amén. Como Cristo vivió perdonando, hermano, aún aquellos que lo crucificaron y lo golpearon. Así vivió Cristo. Y así es como tenemos que vivir. Esa vida el diablo la respeta. El diablo respeta a esa clase de personas. Y esa clase de personas somos la iglesia de Jesús. Usted y yo. Y tenemos que saberlo. Puede decir amén. Tengamos cuidado, hermano, de nuestras ideas, de nuestros argumentos. Y ahora, ¿qué nos enseña? Mira lo que dice. Derribando, verso 5, todo argumento, hermano, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y llevándolo, dice, cautivo y todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? Diga, de Cristo. Y verso 6, mira cómo eres más que vencedor. Verso 6. Y estando prontos para castigar toda ¿qué? Desobediencia. ¿Cuántos están listos para castigar toda desobediencia? Hermanos, si usted sabe que está desobedeciendo a Dios en cierta área de su vida, castíguela. Pastor, ¿y cómo yo la castigo? Así, miren cómo se castiga la desobediencia. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea ¿qué? ¿Cómo se castiga la desobediencia? Una vez más, hermanos, ¿cómo se castiga la desobediencia? Con la obediencia. ¿Sabe usted por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? Sí. Leímos cómo Pablo dice, el espíritu que ahora opera ¿en quién? ¿En los hijos de qué? De desobediencia. Cuando tú y yo somos desobedientes, sin darnos cuenta, le estamos abriendo la puerta al diablo para que él haga con nosotros lo que él quiere. Una de las armas, hermano, poderosas para destrucción de fortalezas es la oración. Cuando tú no oras, eres débil. Por eso Satanás va a hacer que tú, hermano, uses las 24 horas haciendo todo lo que puedas hacer y cansar tu cuerpo sin orar. Satanás sabe que no tienes autoridad. Jesús dijo orar para no entrar en tentación. Para eso oramos. Y usted sabe lo que sucedió. Ninguno de ellos, hermano, oraron con Jesús. Y cuando vinieron a apresar a Jesús, usted sabe cómo Pedro se defendió en la carne, ¿cierto o no? Sacó la espada y le cortó la oreja, hermano, a un soldado. Claro que él lo iba a matar, pero nomás le dio en la oreja. Pero la intención de él era matarlo, era defender a su maestro, ¿cierto o no? Y esa no era la voluntad de Dios.
La voluntad del Señor Jesús, que era, oren conmigo. Otra, hermano, otra de las armas para destrucción de estas fortalezas, hermano, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Con eso vas a vencer a Satanás. Lo vas a resistir y él va a huir de ti. Y lo tercero, hermano, es el ayuno, algo que a muchos no les gusta, especialmente a los comelones, los que comen 3 veces por día, algunos hasta 4. El ayuno. ¿Han escuchado la historia en una ocasión cuando Jesús, hermano, dice que llegó a cierto lugar y vino un hombre a él y le dijo, Señor, si puedes echar fuera el demonio de mi hijo, si puedes hacer algo, haz algo, porque lo traje a tus discípulos y no pudieron. Hermano, los discípulos de Jesús habían echado anteriormente demonios, pero ahora se enfrentaron a un demonio más fuerte y no pudieron. Y Jesús, ¿sabe qué le dijo? Tráiganlo acá. Y Jesús reprendió al demonio y salió fuera. Después los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio si nosotros hemos echado fuera otros demonios anteriormente? Jesús le dijo, por su poca fe. ¿Por qué? Por su poca fe. Y algo más Jesús dijo, añadió, y porque este género no sale sino con oración y ayuno. Claro que hay demonios más fuertes que otros, claro que sí. Por eso necesitamos el ayuno. Todo cristiano, hermano, una vez más voy a resumirlo todo. Todo cristiano que quiera tener autoridad y poder, pastor, entonces son reglas, no son reglas. Es lo que la palabra de Dios enseña. Puede decir amén. No sale de aquí diciendo, el pastor dio cierta regla para vencer al diablo. No. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y claro que hay más. Claro que hay más. Pero creo que esto es suficiente para que nosotros empecemos, hermano, a trabajar en ello. Puede decir amén. La obediencia a Dios. La humillación a Dios, depender de Dios. La palabra de Dios que muere en abundancia en nosotros. La sangre de Jesús, puede decir amén. La sangre de Jesús. La oración y el ayuno. Son, hermano, armas que nos van a ayudar a nosotros para vencer a Satanás y destruir toda obra del diablo. Y echar fuera a los demonios. Puede decir amén. Cuando tú sientas miedo y sientas que algo no está bien en tu vida, tú tienes que estar listo para vencerlo. Puede decir amén. Ahora, si usted no está listo, pues claro, usted tiene que hablarle a alguien. Háblale a los pastores o háblale a este hermano, a quien usted mire que, hermano, que tiene un buen testimonio y que sabe que con qué se va a enfrentar. Puede decir amén. Tampoco somos exorcistas para ir, si usted sabe de alguien, traigan. No somos exorcistas tampoco. ¿Entiende lo que digo? No. Pero si algo se manifiesta, hermano, tú tienes la autoridad para qué. Y eso sucede. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta mañana? ¿Cuántos se van a esforzar a obedecer a Dios? A orar, a leer la Biblia, a ayunar. Hermano, se necesita.